Segunda de Reyes, capítulo 4, verso número 38. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso número 38 en adelante. Vamos a darle lectura a una porción de la escritura bíblica. Y el tema que vamos a mirar en el día de hoy se llama veneno en la iglesia. Sin duda que suena fuerte, pero es verdadero. Y vamos a analizar por qué. Segunda de Reyes 4:38. ¿Lo tiene? Amén. Bien, mire lo que dice la palabra de Dios. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo, ¿a quién? A su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió, ¿quién salió? ¿Era el criado? No, ¿verdad? Dice que salió uno, que no era el criado, al que se le había ordenado. Continuemos leyendo. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Hasta ahí dejamos la escritura. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. Aleluya. Estamos viendo en la escritura que había una gran necesidad en el pueblo de Dios. En toda la nación de Israel había hambre. Y había allí un hombre, varón de Dios, pretendiendo seguir llevando a cabo la obra de Dios, aunque hubiera hambre, aunque hubiere contrariedad, aunque hubiere viento en contra. Él determinó que el pueblo de Dios tenía que seguir siendo capacitado, que tenía que seguir siendo instruido, y aunque no hubiera que comer, sabía que contaba con un Dios que tenía la capacidad de poder traer lo que no es para que sea, porque Él llama las cosas que no son para que sean. Y entonces, en la fe de este varón de Dios, le dio una instrucción a su discípulo, a su brazo derecho, al más allegado, al que más dispuesto estaba para obedecerle y para servirle. Y le dio una instrucción y le dijo: ponte una olla. Y le dijo que sea grande, por favor, porque necesitamos comer todos. Que alguien, hermano, no tenga nada que ofrecer de comer, y que de pronto le diga a otro
prepárate una gran olla porque hoy vamos a comer sin nada en la alacena, sin nada en las manos. Eso sin duda tiene que ser una obra de fe, porque sin fe no tendría razón de que alguien declarara algo así. Pero estamos hablando del varón de Dios que tenía fe, que creía que el que lo había llamado supliría todo lo que le faltaba conforme a su riqueza en gloria. De manera que ordenó que se hicieran los preparativos para un gran banquete. Pero hermano, cuando Dios pretende hacer algo y usa a alguien que tiene fe, no falta el metido, que hace lo que no se le manda hacer, que dice lo que no se le manda decir, y que toma privilegios que no le corresponde tomar. Y dice la Escritura que salió uno, que no era el que se le había pedido que preparara. Salió uno, dice, y se lanzó al campo y encontró lo que no conocía. Miren, lo que llevó para comer, lo que no conocía. Nadie le había pedido a él que hiciera nada. Nadie le había instruido. Él era una obra de Dios, legítima, limpia, obra de fe, a punto de recibir un milagro. Estaban esos hombres en su capacitación porque estaban con el varón que obraba milagros por Dios, no por él. Y iban a recibir una gran lección, y la recibieron. Pero alguien metió la mano donde no debería de meterla y aparentemente iba a echar a perder la obra que Dios iba a realizar allí. Porque hermano, en toda la porción que usted y yo acabamos de leer, dice la Escritura que se está hablando de 100 personas. Y dice la Escritura también que solo pidieron que se pusiera una olla para 100 personas. Pero también solamente llegaron 20 panes para 100 personas. Y todo iba bien. Hasta que llegó alguien que no se le pidió que interviniera. Y alguien que no se le instruyó que interviniera. Alguien que no tenía derecho a intervenir. Y complicó todo. Todo se envenenó. Todo se echó a perder. Pero gracias a Dios que cuando nosotros, hermano, echamos a perder algo, o cuando alguien nos echa a perder algo, tenemos un Dios que es todopoderoso para corregir lo deficiente, y Él viene a salvar lo que se ha perdido, porque en las manos de Él nada se pierde, ni mi vida, ni la suya, ni la de su familia, ni su hogar, ni su matrimonio. En la mano de Dios todo lo que es de usted se conserva y es para bendición, jamás para muerte. Pero ¿a cuántos no nos han envenenado a la familia? ¿A cuántos no nos han envenenado a la pareja? ¿A cuántos no nos han envenenado un negocio? ¿A cuántos no nos han envenenado un ministerio? ¿O a cuántos posiblemente pastores que me miran y ministros que me miran nos han envenenado una iglesia? Pero no está todo perdido, porque tenemos al Dios que sana nuestras dolencias y rescata del hoyo nuestra vida. Porque es verdad, el enemigo está como león rugiente y tal vez aún más queriendo destruir a la iglesia. Por un lado dando una cara de benignidad, pero por la espalda apuñalando a los siervos de Dios. Así hay muchos hoy en las iglesias. Pero Dios tiene la respuesta para todo envenenamiento. Lo que le estoy hablando es que hay gente que dice tener fe, pero no es la fe que Dios pide que tengamos. Porque existen dos clases de fe y existen varias clases de sabiduría. Y la fe que Dios pide no es la fe que se refuerza con los labios. Los labios son para declarar las bondades y las misericordias del alto Dios que ha hecho con nosotros, y conviene que las declaremos. Para eso son nuestros labios, para alabar su nombre también, para declarar fortaleza, gloria y victoria a su majestad también. Para eso son nuestros labios. Pero hay gente que utiliza sus labios para otros frutos. Dice la Escritura, en los dichos de su boca se ha enlazado. Y cuando no se usan los labios para alabar, para honrar y glorificar a Dios, sino para transmitir ideas que no sabemos, que no conocemos, que no entendemos, como lo hizo este hombre, que no le correspondía, ni siquiera le habían pedido que hiciera nada, pero va a querer hacer lo que no sabe.
Porque cuando alguien sabe, no hay problema, se le puede delegar. Cuando alguien sabe, no hay problema, se le puede confiar. Pero cuando no sabe, pero aparte no se le pide y lleva a cabo acciones que complican lo que usted ya llevaba bien, usted llevaba bien su familia, usted ya llevaba bien a sus hijos, usted ya llevaba bien su matrimonio, pero no falta la persona que sin usted pedírselo va y platica cosas que no debe platicar, va y habla cosas que ni siquiera conoce y ni siquiera entiende. No platican lo que no conoce, platican lo que creen, lo que se les ocurre, lo que se les imagina que está aconteciendo, y nos envenenan a la familia, nos envenenan a la pareja, nos envenenan al socio del negocio, y comienza todo a envenenarse. Pero ¿quién le pidió que se metiera? ¿Y por qué se mete donde no conoce? Está echando a perder cuando creía o pretendía que ganando atajos iba a salir más adelante que alguien más. Eso le sucedió a este hombre. Este hombre tal vez pensó, ahorita me les adelanto y consigo alimento, porque este dijo, pero pues ¿qué tanto va a ser para tan muchos que somos? Y ahorita le consigo un gran manojo de calabazas y de alimento, nos vamos a llenar. Pero estaba buscando y agarró lo que no conocía. Cuando este hombre comienza a hacer esa obra, todo se comienza a complicar. Y déjeme decirle algo, estaba contradiciendo la voluntad de Dios y la fe del varón de Dios, porque era un acto de fe. El varón de Dios le dijo a su mano derecha, ayúdame tú, pon una olla grande, porque vamos a ver, el poder de Dios nos va a dar alimento. Si tuvo la capacidad de soplar en el desierto y enviar codornices, si tuvo la capacidad de golpear a la peña y que surgiera el agua, Él tiene la capacidad de darnos alimentos el día de hoy, y me dijo que nos va a alimentar. El siervo va, prepara la olla, pero el otro va y se le adelanta para ganarle al siervo, y complica todo. Es que hay una fe que es correcta. La fe que aunque no haya, sabe que va a haber, porque la fe es la certeza de lo que se espera, que aunque no tenga, se va a tener, y la convicción de lo que no vemos, pero sabemos que va a llegar, y nunca va a llegar tarde, porque Dios es el Dios del último segundo. Si tú tienes fe, tú vas a creer que tu familia viene a Cristo y no vas a desconfiar de Dios. Si tú tienes fe, tú vas a confiar que Dios va a hacer la obra que ahorita no ves, pero la vas a ver el día de mañana. No sé si un día, una semana o meses más adelante, pero si tú tienes fe, creerás eso. Si no, tu fe es de otro tipo. De aquellas fees que dicen que la fe sin obras está muerta. ¿Hay fe? Sí, hay fe, yo creo en Dios. Hasta los narcotraficantes creen. Pero si no tienen obras para obedecer, están muertos. La fe sin obras sí existe, pero la que nos aprovecha a los cristianos es la fe que nos lleva a obrar. Muéstrame tu fe por tu comportamiento, muéstrame tu fe por tus obras, muéstrame tu fe por tus frutos y no solamente por tus palabras. Y entonces veremos que la fe es correcta. Porque eso es lo que estaba haciendo este hombre. Porque cuando alguien tiene la fe correcta, se atreve a creer cuando muchos dejan de creer. El que tiene la fe correcta danza aunque esté en medio del dolor, porque sabe que tiene un Dios que le va a ayudar y no lo va a desamparar. El que tiene fe es capaz de sonreír aunque todo le está dando la espalda. Eso es fe, fe genuina en Dios. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Porque Dios es Dios de prodigios. Y no nos va a querer sorprender solamente curándonos una gripa. No, a Dios le gustan los retos difíciles. Y la fe se necesita para ver milagros. Y en este tiempo hay mucha gente que ha dejado de creer en milagros solamente porque se ha encontrado con gente que no tiene verdadera fe. Pero la fe que necesitamos los creyentes es saber y entender que aunque no tengamos, vamos a tener. Que aunque no veamos, vamos a ver. Aunque todo esté en contra y viento y marea se muevan en contra de la iglesia, el Dios de la gloria sigue siendo el Dios de la iglesia, y entonces Él intervendrá y Él hará lo que nosotros tal vez no hemos podido hacer. Esa es mi fe, cuando menos. Espero que sea la nuestra también. Creer y esperar en Dios.
sin tener que meter mano para nada y complicar lo que no nos corresponde. Porque así le pasó a este hombre. Porque cuando alguien tiene fe, hermano, siempre donde hay un Abel, se levanta un Caín. Eso es una regla espiritual, es una máxima espiritual. Cuando hay un Abel que quiere obedecer a Dios, se le va a levantar un Caín. Eso téngalo bien presente. Sucede en todas las iglesias, sucede en todos los hogares, sucede en todos los movimientos donde hay cristianos. Donde hay un Abel que quiere honrar y obedecer a Dios, se va a levantar un Caín envidioso, porque él no quiere obedecer las reglas, sujetarse a Dios, y va a pretender estropear la bendición que Dios le da al otro solo por envidia. Porque déjame decirte que hay algunos cristianos que a la envidia le llaman discernimiento, pero terminan echando a perder la obra de Dios por un instante en algunos en sus vidas, porque hablan lo que no conocen, porque hacen lo que no se les mandó hacer, y porque intervienen en donde no deben de intervenir, estropeando la obra de Dios. Por eso el tema de hoy es veneno en la iglesia, porque en las iglesias siempre hay ese tipo de personas, siempre. Y no nos extrañe que la gente se esté yendo de las iglesias, porque gracias a esas personas que hacen lo que no deben de hacer, que hablan lo que no deben de hablar y que toman autoridad que no les corresponde, la gente se confunde, o se daña, o se envenena, y ya no quiere nada con Dios. Pero ¿qué sucede cuando hay una fe? Mira, cuando tu fe está siendo atacada, tú estás bien. Cuando en tu hogar la gente se burla de ti, cuando en tu trabajo la gente te ataca porque tú dispones tiempo para agradecer los alimentos o apartas un espacio para leer la palabra y la gente se burla de ti, tú vas bien. Porque solo la fe genuina es la fe que es atacada. La fe que no tiene frutos, la que no obedece, no es atacada. Esa es alentada, esa se goza, esa la celebran, porque dicen y no hacen. Y la gente sabe, es uno más del montón. Pero cuando hay un verdadero cristiano que dice, pero también hace, ese comienza a ser atacado. Y no te preocupes, vas bien. El Señor lo dijo: bienaventurados sois cuando os vituperen por mi causa y hablen mal contra vosotros mintiendo. Cuando estás obedeciendo a Dios y hablen mal de ti, ni te preocupes, hermano, vas bien. El problema es cuando estemos del otro lado de la fe, porque cuando la fe es correcta, hermano, va a ser lo que dice la Escritura que necesitamos hacer, pero no nos van a entender, y no necesitamos que nos entiendan, necesitamos que Dios se agrade, necesitamos que Dios nos respalde. ¿Por qué? Por lo que dice 1 Corintios 2:14, mira, creo que tú lo sabes también, pero si no, vamos a refrescarlo. 1 Corintios 2:14 lo dice: va a haber gente que se va a burlar de nosotros por tener una fe correcta. Nos van a llamar ilusos. Otros nos van a llamar ignorantes. Otros nos van a llamar conformistas. Pero yo le voy a llamar fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y como Dios tiene un tiempo para todo, a mí me toca esperar creyendo que así será. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se necesitan discernir espiritualmente. Hay gente que dice tener discernimiento, lo que tiene es envidia. Está envidiando lo que está haciendo el otro. Quisiera estar en el lugar del otro. Y comienzan a decir y a hablar lo que no saben y a meter mano en lo que no entienden. Y comienzan a envenenar, no la olla, la iglesia. Porque lo que se tiene que discernir espiritualmente lo respalda el Espíritu. Y cuando viene el aviso de que hay una gran hambre, el que tiene fe dice: pongan la olla, porque vamos a comer. El que no tiene fe va a decir: no, hombre, pues hay que ver cómo le hacemos. Conseguimos, pedimos prestado, robamos, atacamos, o cómo le hacemos. El que tiene fe va a responder con fe. Dijo el varón de Dios: ¿hay una gran hambre? Sí. Tú que conoces el poder de Dios, ayudante mío, que has visto la mano de Dios, pon una olla. Y cuando hay pandemia, vamos a la iglesia.
Y cuando amenazan a los que oran, cuando vayan a buscar cristianos y que amenacen a los que oran, pues entonces abrimos las ventanas, abrimos las puertas y que nos vean a todo el mundo orando. Pero que si hacen una estatua y nos piden que adoremos a aquella imagen y a aquella estatua, pues entonces nos mantenemos firmes y clamamos a Dios, porque a tu Dios, el Señor, que es tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Eso es fe, no lo contrario. ¿Por qué? Porque, hermano, entonces estamos entendiendo que cuando Dios le pidió a este siervo que pusiera una olla, no venía del siervo la orden, venía de Dios. Dios iba a suplir lo que les faltaba conforme a su riqueza en gloria. Yo conozco gente, hermano, que ha recibido lo que usted no se imagina por seguir creyendo en Dios. Y la fe es importante, porque sin fe no se puede agradar a Dios. A Dios le agrada que nosotros seamos empáticos con los demás. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, que tengamos misericordia de los demás. Cuando este varón recibe la noticia de que iba a haber alimento, él hubiera podido decir: Señor, pues muchas gracias, mi siervo y yo te lo agradecemos, en la alcoba estaremos clamando, buscando tu ayuda, y los otros 100, pues Padre, ahí ayúdales a ver cómo. Pero no pensó así, ni Cristo pensó así. Por eso dijo el Señor: si entendieras lo que es misericordia quiero y no sacrificio. A Dios le interesa que seamos empáticos, porque Él fue empático con nosotros. Él vino a esta tierra y se humanó para saber qué es lo que nos hacía llorar, para saber qué es lo que nos alegraba, para saber cómo nos entristecíamos y poder enviarnos sus dones milagrosos para suplir lo que nos falta por su gloria. Y para eso vino a humanarse. Él fue empático con nosotros. Y el siervo de Dios también fue empático. Eliseo no solamente pensó en él, pero, hermanos, los envidiosos sí piensan solamente en ellos. Ellos quieren ser sanados, solamente ellos, lucir ellos, ganar ellos, primero ellos. Y hasta pueden decir que tienen mucha sabiduría, pero yo quisiera que viéramos una cita bíblica para ver qué clase de sabiduría tienen, porque tendríamos que analizarla según sus frutos, no según lo que dicen. Según sus frutos, porque el veneno en las iglesias, hermano, usted no se imagina cómo está de terrible. Está terrible. Y lo dije bien, veneno en las iglesias, porque es obra de Satanás, no es obra de Dios. Y está trabajando hoy. Mire lo que dice la Escritura, pero en la versión lenguaje actual. Vamos a ver Santiago capítulo 3, verso 13 hasta el verso 17. Mire lo que dice el apóstol en esta versión. Cómo Dios es empático y nos pide a nosotros que seamos empáticos, pero con sabiduría de lo alto, saber llegar a las personas. Jesús nunca llegó, hermano, echando el carro por delante, solamente cuando se tomó su templo como negocio, que vendían para las ofrendas y se exhibían, porque era ya una hipocresía que no pudo tolerar. Porque le habían puesto al precio al pecado y ya no les importaba lo que tuvieran que gastar por el precio del pecado, sabiendo que no se puede cubrir. Mire lo que dice Santiago 3:13. Mire, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo ¿cómo? Haciendo el bien y portándose ¿cómo? Con humildad. Continuamos. Porque esa sabiduría no viene de Dios. El anterior, por favor. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo. ¿Y de quién? Y del demonio. En adelante. ¿Y produce qué? Celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Y dicen que son sabios. 17. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes. Los otros son rebeldes.
no se sujetan a nadie, quieren ser los primeros. Y amables con los demás, se compadecen, mire, de los que sufren, son empáticos y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera. ¿Y son cómo? Son verdaderos cristianos. Esos son los cristianos, los que dice la Biblia, no los que dicen que saben y con su testimonio están haciendo todo lo contrario. Porque hay gente dentro de las iglesias que dicen tener sabiduría de Dios. Sí, han leído la Biblia, sí, conocen la Biblia, pero hasta el diablo se la sabe. Y eso no lo hace obediente, eso no lo hace humilde. Sigue siendo el mismo soberbio y el mismo malvado. Y dice la Biblia que los que tienen ese tipo de sabiduría son como este hombre que no se le pidió que se hiciera eso y lo quiso hacer solo para estar en los primeros lugares. Hermano, mire, el problema a veces en las iglesias no lo ocasiona el diablo, no lo ocasiona un espíritu inmundo, lo ocasionan las personas que meten la mano donde no se le pide que la metan, que quieren ser observados, que quieren tener lugares, que quieren tener posiciones. ¿No se imagina usted la cantidad de gente que quieren crecer ya? Ser líder, ser esto ya. Pero hermano, eso lleva un proceso. Eso lleva un crecimiento que no lo da el hombre. Eso lo da Dios. Uno por más que quiera, yo le puedo dar el título a quien quiera de lo que sea. Yo lo hago a usted mago, yo lo hago a usted ministro, yo le doy el título que sea, pero si Dios no le respalda, ¿de qué le sirve que yo le mencione cualquier título? Si la palabra del Señor nos da la clave y nos dice claramente en la Escritura, en el libro de Lucas dice claramente que cuando vayas a una boda y seas invitado, no te sientes en los primeros lugares, sino siéntate hasta lo último. No vaya a ser que el novio haya invitado a otro más íntimo que tú y lleguen y te digan, ¿y por qué estás tú aquí? Quítate porque voy a sentar a este en tu lugar. Dice, mejor siéntate hasta el final. Eso habla de humildad. Siéntate hasta el final. Y cuando llegue el novio y vea que estás hasta el final y te diga, no hombre, ¿cómo va a ser si tú eres más estimado que este que viene acompañándome? Pásate tú al primero y a este lo paso hasta el final. Eso es la honra que Dios da a toda persona que es llamada. Pero hermanos, si Dios no nos da un lugar, ¿para qué lo tomamos? Si Dios no nos llama en un lugar, ¿para qué estamos? Si Dios no nos da un nombramiento, ¿para qué lo queremos? Yo tengo como ejemplo, hermano, muchos hombres que fracasaron en su intento por ser alguien, porque quisieron hacer como este hombre, ganar puntos haciendo lo que no se les pide, y a veces lo que terminan haciendo es envenenando todo. Y en las iglesias el veneno corre desafortunadamente. Pero hermano, yo sé que tú me vas a dar la razón con esto que te voy a decir. Yo he visto mucho que los perros persiguen a los camiones, ¿verdad que sí? Los quieren morder. Pasa el camión y va, corre el perro a quererlo morder, a quererlo morder, a quererlo morder. Cuando el camión se detiene y el perro lo alcanza, el perro se queda como congelado. Dice, ¿y ahora qué hago? Pues sí, yo me la pasaba bien correteando y ladrándole, pero ahora ya se paró. ¿Ahora para qué lo quiero? Donde le muerda, ¿me quebro los dientes? ¿Qué hago? Y así hay cantidad de hombres y mujeres de Dios que quisieron llegar por la mala a tener un nombramiento en la iglesia o en cualquier lugar. Hermano, su tragedia fue fatal. Si Dios no te pone, no te pongas. Si Dios no te llama, no vayas. Este asunto es de Dios y solo Dios va a respaldar a los que llamó. Dios solo va a encumbrar y a resaltar a los humildes de corazón. Pero si no es así, entonces se abre la llave del veneno y comienzan a hacer las cosas que no se pide y a hablar las cosas que no se deben, y todo comienza a ser un caos. Pero Eliseo no se quedó con el veneno, él tenía a Dios. Porque cuando alguien pretende estropear o querer mejorar, entre comillas,
la obra que otro está haciendo deficientemente, entonces Dios aparece porque la obra es de Dios. Y comenzó el siervo de Dios dando instrucciones de nuevo. Entonces le dice, bueno, ya que me echaron a perder lo que Dios quería que hiciéramos de otra manera, tráeme harina para echarle a la olla. ¿Cómo así con harina? Hombre, que no escuchaste que tiene veneno. ¿Y qué se necesitó para que los discípulos estaban ahí comieran ese alimento que ya se les había declarado que tenía veneno? ¿Qué se necesitó? Fe. Fe. Si este es el siervo de Dios, si este es el que Dios llamó, si este es el que Dios le respaldó, le dio la instrucción, pues le tengo que creer porque Dios está con él. Les pide la harina y luego le dice, coman. Yo no sé si nosotros comeríamos, pero se necesita mucha fe para haber obedecido eso. Pero no solo se necesitaba fe para eso, sino se necesitaba fe porque lo que había en la olla era solamente para saciar un momento y el hambre iba a continuar. Y la palabra dice que entonces Dios trajo a un hombre que traía 20 panes. Ni en el plan estaba, no estaba en el proyecto de Dios, pero le pidió que trajera 20 panes. Y los de la fe poca, o los que siempre meten la mano, le volvieron a decir, pero ¿qué son 100 panes? No acabas de ver lo que acaba de suceder en la olla, por Dios. ¿Qué se seguía necesitando? Fe. ¿Qué necesitamos para nuestra salvación? Fe. ¿Qué se necesita para que tu familia se salve? Fe, no veneno. Si nos llevamos veneno de las iglesias, vamos a envenenar nuestros hogares y Dios no va a poder trabajar, a menos que su gracia sea tan grande que se disponga a quitar cualquier clase de veneno que haya. Y viene la porción de los 20 panes y se los aclara nuevamente el varón de Dios y les dice, ustedes denles, porque el Señor dijo que van a comer y va hasta sobrar. Qué importante es tener una palabra de Dios, hermano, y no algo que no conocemos. Hablar lo que no conocemos, porque no lo hemos experimentado, puede ser peligroso, puede ser venenoso. Meternos en áreas que no hemos experimentado, que no conocemos de la vida espiritual o de la vida de las ovejas o de la vida de los cristianos, es peligroso si no sabemos cómo hacerlo. Y por fuerza necesitamos sabiduría de Dios, no sabiduría humana, carnal o tal vez hasta diabólica. Eliseo buscó solución. Y ya para terminar te voy a dar la anécdota de un mecánico. Un mecánico, ¿verdad?, recibió la llamada de un cliente que tenía como 2 tíos a 2 ingenieros en mecánica automotriz, pero su coche se le descompuso y casualmente ese día los tíos estaban visitando al sobrino que tenía el problema con su auto, pero los ingenieros en mecánica automotriz llegaron a donde estaba también ya el mecánico y el auto descompuesto, y los ingenieros se comenzaron a mirar uno al otro sabiendo la falla y comenzaron a decir, yo siento que le falló la compresión, porque antes de llegar al punto muerto superior, por allí la chispa no debió de haber iniciado. Y entonces el círculo de escape y de entrada de gases con el barrido, y comenzaron a hablar en su lenguaje. Mientras el mecánico llegó, destapó el cofre y comenzó a meterle mano. Cuando los 2 ingenieros estaban todavía en su conversación del por qué era la falla, le dice el mecánico al dueño del auto, por favor, dele marcha. Le da marcha el dueño del auto y ¡rum!, enciende el auto, y los ingenieros comienzan a verse unos a los otros y luego voltean a ver al mecánico. Y les dice el mecánico, sí, a mí no me llamaron a investigar por qué razón se descompuso, a mí me llamaron para que lo arreglara. Y eso fue lo que Eliseo hizo. A nosotros no nos incumbe saber por qué son los problemas de la gente, no nos interesa, no nos debe de interesar. Nosotros somos portadores de la gracia de Dios. Nosotros somos los causantes de que en otras vidas Dios obre milagros.
O nos disponemos a hacer la solución, o nos disponemos a ser parte del problema. Solamente tenemos dos opciones. O queremos ser la solución de lo que ellos están padeciendo, o somos el problema. Pero ser el problema no nos conviene, porque la palabra del Señor dice claramente: muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Sí, el justo va a tener tribulación, pero Dios le va a librar. Pero el que causó las tribulaciones va a tener su recompensa. El Señor dice claramente: es necesario a la verdad que haya tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y cuando la Biblia habla un ay de alguien, es un ay. Pero a nosotros se nos llamó para hacer la solución, para hacer la respuesta. El Señor nos llamó la sal de este mundo, la sal de la tierra. Hermano, usted y yo podemos ponerle sabor a la vida de nuestra familia. Usted y yo podemos ponerle sabor a la familia de los compañeros del trabajo. Es una bendición que la gente en tu trabajo te busque. Es una bendición que la familia te busque, porque tú tienes a Dios. Pero es terrible que todos te rechacen, porque un día decidimos mal y decidimos ser parte del problema y no de la solución. Pero cuando en tu colonia saben que tú eres cristiano y la gente tiene problemas, si somos buenos cristianos, corren con el cristiano y le dicen: a ustedes sí les oye Dios. ¿Cierto o no es cierto? Somos parte de la solución. Todavía somos sal de la tierra, porque no andamos metiéndonos en lo que no nos incumbe. No somos nosotros los que vamos a conocer por qué sucedieron las cosas, ni nos debe de interesar. A nosotros nos debe de interesar que Dios ayude, que Dios sane, que Dios restaure, que Dios levante. Si el problema está atravesando el Niágara en bicicleta, hermano, somos parte de una solución. No deberíamos ser parte de un problema. Póngase de pie, por favor.